Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Hoy hablaremos sobre las cosas que no este verano, así que vamos a comenzar. Este verano particularmente está haciendo muchísimo calor, tenemos más de 40 grados aquí afuera, pero hay ciertas cosas que te van a hacer lucir extraña, pasada de moda. No estoy diciendo, para que no me malinterpreten, que hay que agarrarlos y tirarlos. Muchas veces los podemos transformar y otras cosas las podemos guardar, que yo les voy a decir, guarda esto, porque seguramente va a volver a... Así que comenzaremos con los denim shorts rasgados y extra cortos. Hace unos años vimos que se utilizaban muchísimos. De hecho, he visto en algunas tiendas todavía algunos en relación a que los están rebajando o los siguen teniendo en un rack de rebajas. La verdad es que si los tienes, pues úsalos, los puedes llevar a la playa, a lugares, pero cuando tú quieres vestir bien o cuando quieres causar una buena impresión, quitarte años, verte fresca, verte actual, pues ahorita no se están utilizando. Si se fijan, estamos yendo por una moda mucho más clásica. Todos estos shorts rasgados, rotos, con cintas, con tanta cosa y que de repente aparte son súper cortos, que creo que es bastante incómodo, no están ya in. Ahorita estamos viendo algo mucho más clásico con la moda del old money, lujo silencioso y todas estas tendencias que escuchamos. Vemos también mucho dentro de la figura del denim como bermudas que son un poquito más larguitas, más flojas, un poquito más clásicas, no un poquito, bastante más clásicas, que puede hacer tu look mucho más elegante, no tan apretado y digamos un poquito más clásico y atemporal, o sea, timeless. Para las chicas que me ven en Estados Unidos que están entre el inglés y el español, son timeless pieces porque finalmente, como no tienen ningún punto de moda muy extravagante, van a permanecer en tu guardarropa porque te quedan bastante bien. Así que fuera esos shorts que están rasgados, rotos y que creo que en este caso no favorecen tanto. Leyendo un artículo sobre moda boho y sobre lo que han hecho todas estas, pues entre que los bordados, botones de madera, encontré una blusa viejita en mi armario que tenía unos botones de madera y la estuve viendo y dije, no, bueno, se ve bastante pasada de moda, aunque en su momento lució preciosa. O sea, el detalle del botón de madera, cuando es funcional, a lo mejor en algo de manta, en algo tradicional, se ve bien. Pero cuando lo ponen a modo adorno sin que tenga ninguna función, es como a lo mejor una letilla que no está abierta y que nada más le pusieron los botones, o cuando ponen los botones como en una especie de adorno, hace que las blusas se vean pasadas, se vean viejas. La verdad es que si la blusa te gusta, lo único que tienes que hacer es retirarle los botones. Si hubiese que cambiar botones, bueno, ponle unos botones a lo mejor de concha nácar o algunos botones que se vean o que no se vean tanto, que sean un poquito más disimulados. Como les dije, es como algo más clásico. Recuerdo cuando empezamos con esto de los botones de madera, pero sí ya tendrá unos 7, 8 años. La verdad es que es algo que puedes reusar después esos botones en otro tipo de modas. Si solo pones algo de manta va perfectamente bien, pero cuando ya son algo más casual chic, pues no se ven actualizadas, aunque la figura de la blusa sea un elemento que no sea pasajero. Así que adiós. Por ahí seguramente se van a encontrar algunas blusitas que parecen entre poliéster, seda, satines, algún estilo de mesh grueso, no sé, algo pues muy clásico, muy cuadrado, muy boxy, así cuadradón, y que tienen la manguita como acampanada, ya saben, como una campanita que de repente tiene movimiento. Ese tipo de mangas ahorita creo que sí se ven bastante pues pasadas, y en vez de darte esa frescura que te puede dar una manga corta, que la realidad es que ahorita las mangas pueden venir mucho más sencillas, mucho más rectas y se ven mucho más modernas que algo que es como acampanado. Si va a regresar, yo creo que sí, porque son mangas que van y vienen todo el tiempo. A lo mejor la puedes guardar si vale la pena con una blusa,
Pero si el textil se ve económico, no se ve lujoso, si tiene, por ejemplo, aparte un estampado en flores y aparte la manguita, pues lejos de verte fresca y arreglada, pues te vas a ver como muy pasada de moda y puedes tropear algunas de las otras prendas. Jamás les aconsejo que lleguen a su guardarropa y digan, nada de lo que tengo se ve moderno. No, es más bien cómo actualizarlas, de repente guardar algunas cosas que te pueden servir en otras temporadas futuras y ya no vas a tener que volver a comprar, para que se den cuenta. Estas modas, híjole, van y vienen cada 8 o 10 años, de repente 4, dependiendo de la intención o de lo que sea la moda, pero pues son cíclicas, pero tampoco tan seguido, dependiendo. Y de repente también se van transformando, o sea, si vuelven a poner esa manga, la pondrán sobre otra cosa y van un poco diferentes, no es exactamente la misma. O sea que hay que checar si es algo que vale la pena quedarse. Por ahí tengo mi colección de pompones de H&M, que tanto me gustó esta moda de los aretes, ya saben, los tassel earrings, estos pompones. Los compré yo creo que en todos los colores y la verdad es que me ha dado pena deshacerme de ellos porque verdaderamente me gustan. Sin embargo, yo sé que si me los pongo, hace poco me lo puse a ver si pegaba como algo exótico y no pega como algo exótico, se ve anticuado y acaba con las otras prendas que traigo puestas. Creo que siendo una moda tan linda, creo que es una que se tiene que guardar, la tienes que ocultar. Si vendrá nuevamente, seguramente, porque fue algo que en la industria del vestir se vendió mucho, o sea, le gustó muchísimo a la gente, la utilizaron, se sintieron bien, sacaron collares, pero hoy en día estos collares largos con los pompones, ya saben, con estas tiras, pues lejos de verse modernos, no se ven modernos, se ven como que el collar ni siquiera antiguos, se ven anticuados. Entonces a lo mejor lo que puedes hacer es quitarle las borlitas o los pompones y dejarlo simplemente el collar sencillo. Ahorita lo sencillo pues viene siendo lo más elegante y de repente si le quitas eso se puede volver como un collar que lo puedes alinear con otras cosas, ¿no? Y pues su pompón lo pueden guardar o se lo pueden deshacer de él. La verdad es que en mi caso los aretes los sigo guardando porque verdaderamente me gustaban mucho y bueno, ya veremos más adelante. No sé si recuerdan esta tendencia, creo que llegó hace unos 8 o 9 años, donde se utilizaba todo lazado, ya saben, el escote en V, lazos de repente también en los pantalones, en los laterales de las blusas, a veces aquí en las mangas. Y bueno, creo que lo disfrutamos, lo utilizamos mucho, pero también sigo viendo que venden estas blusas en internet y digo, oh Dios, esta es una de las tendencias que están más fuera, porque pues ahorita se utiliza como que todo más limpio. No digo que no haya adornos, que no haya holanes, pero como que no hay tanto, no sucede tanto. Los lazos pues realmente pues están fuera, ya saben, los ojillos como de agujeta pues también. Y también creo que este tipo de blusas, siendo que la gente nos ve de aquí para arriba, o sea, se enfoca en la parte de nosotros de arriba, ni siquiera en la de abajo, nos hace ver pues que no estamos actualizadas, como si no supiéramos lo que está pasando en el mundo de la moda. Ojo, no digo es que tengan que tener todo aquí, pero de repente hay ciertas blusas que yo les he dicho, les van a echar años, les van a, pues si traes un pantalón lindo o algo que esté mucho más visible ahorita, pues lo vas a echar a perder con esta blusa. Entonces quítale las cintas si no tiene ojillos, igual puedes hacer una costura para que solamente quede la blusa en V, pues o guárdala o utilízala para estar en casa, o la verdad es que no sea un elemento que tú lo lleves como para lucir realmente elegante, de temporada o fresca. Otra de las grandes situaciones que veo cuando estoy por el Pinterest y de repente pongo 2017, 2018 y cuando voy un poco para atrás o en el
2015, bueno, sucedieron tantas cosas con las mangas como partes de encaje donde se veía la parte alta en transparencias, algunas partes de encajes por aquí, encajes por allá. Y bueno, no digo que sean feas blusas, para nada, inclusive hay unas cosas que son verdaderamente divinas. En este caso, guardarla si la blusa es verdaderamente divina, sí. Si tiene elementos muy clásicos o a lo mejor un guipure divino, un encaje divino, pues sí. Y si el corte es como muy, pues digamos muy lineal. Pero cuando ya se vuelven, por ejemplo, animal print en la mitad de la manga o el encaje en una parte de la manga, pues fue esto que fue un estilo color blocking que hicimos con animal prints y con encaje y con colores y con todo. Y de repente teníamos unas blusas ultra complejas que si hoy las ves también se ven muy complejas, pero van muy fuera de lo que estamos utilizando ahorita, que son, pues la verdad es que puede haber holanes y puede haber algunas cosas, pero no tanto. O sea, es algo como más sencillo, mucho más estético, más clásico y que la verdad no varía tanto. Entonces, la verdad, chicas, yo les recomiendo que esas sí no, porque esas marcan una temporada, son blusas que marcaron un estilo, una tendencia y algo muy complejo que sucedió en el mundo de la moda y la verdad se van a ver muy pasadas de moda aun cuando lo puedan combinar muy bien. Hay cosas que tenemos que quitarles el amor y decirles chao, chao. Así que esas no. Así que chicas, esas son las cosas que no debes de usar este verano. Espero que recapacites, veas tu armario y digas, ay, esto lo guardo, esto lo compongo, esto simplemente no, porque pues fue una moda, le tengo que decir adiós y le daré entrada a nuevas cosas y esto se lo pasaremos a alguien que le pueda dar un muy buen uso. Chicas, gracias por suscribirse, gracias por haber pasado un rato conmigo. Ustedes avísenme qué otras cosas no este verano o qué cosas pueden ustedes que tengan en mente. Ay, bueno, tengo esta blusa, le puedo quitar el lazo o la puedo rehacer, como cuando, no sé si vieron el video de los jeans, que les dije que cuando tenían muchas tiras, pues simplemente córtenlos, vuelvan los bermudas. O sea, hay alteraciones que sí podemos hacer y que son básicas. No tienes que ser una costurera buenísima para hacerlo. Son cosas muy sencillas porque ni siquiera se están utilizando ahorita pues costuras, ¿no? Simplemente dales el cortón y listo. Así que chicas, cuéntenme en los mensajes ustedes qué piensan, qué opinan. Y bueno, les mando un besote. Cuídense mucho, espero que les haya servido este video. Suscríbanse y ojo, activen la campanita de notificaciones. Funciona muchísimo y así les dice cuando voy tarde, cuando voy a tiempo y cuando les tengo noticias. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.